Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en este programa lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. También tocamos temas que son polémicos o temas que son de gran utilidad para todos ustedes. El día de hoy no es la excepción. Hoy estamos de manteles largos porque hoy vamos a platicar de lo que es la masonería en México. Hemos invitado a una serie de personajes muy destacados. Les pido que nos acompañen a lo largo de este programa porque se va a poner muy interesante y que esta información le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a seguir adelante con este gran programa. Muchas gracias. ¿Bueno? Bien, estamos de regreso para iniciar en este gran programa sobre la masonería en México, un tema muy delicado, un tema que la verdad no se conoce mucho, hay cierto desconocimiento de parte de toda la gente en algo que es muy productivo. Yo he tenido grandes amistades que pertenecen a las logias masónicas y es gente muy destacada, muy preparada, como el día de hoy que nos acompañan en este programa, personalidades que son aptamente capaces en muchas cosas. Les doy la más cordial bienvenida y bueno, el día de hoy me voy a permitir primero que nada presentar quién está aquí acompañándonos, pero también quisiera dar una reseña de quiénes son para efecto de que los televidentes puedan saber, pues bueno, todo su curso, ¿no? Toda su trayectoria que han tenido, ¿no? Bien, de mi lado derecho tengo primeramente, y que es un honor tenerlo aquí, a don Mario Alberto Domínguez Chávez. Bienvenido aquí al programa. Voy a dar una breve lectura de su currículum para efecto de que, insisto, la gente lo ubique. Bien, pues actualmente se desempeña en la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Cuenta con una gran experiencia en la dirección de organizaciones empresariales y, bueno, en organizaciones empresariales, políticas y sociales. Ha sido candidato a diputado federal por la vía plurinominal en las elecciones intermedias en el año del 2009. Ha participado en diversas campañas electorales a nivel municipal, estatal y presidencial. Cuenta con un máster en dirección estratégica y administración por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, además de contar con estudios en ciencias políticas y sociales, derecho electoral, transparencia, derecho parlamentario, entre otros. Asimismo, ha sido conferencista en diversas universidades del país y del extranjero en temas como la tecnología de la información y la comunicación política, políticas públicas, liderazgo, además de temas políticos y sociales. Desde muy joven fue miembro del Consejo General del Instituto Politécnico Nacional, órgano rector del Instituto Politécnico Nacional. Esto fue en 1995 a 1996. Ha participado también en diversas publicaciones en libros, periódicos y revistas, sobre todo en temas políticos, sociales y científicos. En cuanto a lo que se refiere a la masonería, ha sido maestro masón. Fue segundo vicepresidente de la Gran Logia Valle de México en el año 2014 a 2016 y bueno, es grado 32 por el Supremo Consejo de México del rito escocés antiguo y aceptado.
insisto, bienvenido y es un honor tenerlo en este programa. De mi lado izquierdo tenemos aquí también a don Leopoldo Mendívil López. Usted es escritor de bestsellers, del Secreto de 1910, Secreto de 1929 y Secreto Vaticano. Bienvenido aquí al programa, de igual forma. También tenemos de mi lado derecho al licenciado José Luis Benavides, que es abogado, comentarista, periodista, conductor de radio en ABC. Bienvenido aquí al programa. Bien, de mi lado izquierdo tenemos aquí a don Juan Negrete, que es presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bienvenidos todos a este panel, a poder platicar de la masonería en México. Yo le pediría mucho aquí al ingeniero Mario Alberto Domínguez Chávez. Obviamente usted ha tenido una formidable presentación en el sentido de que, bueno, ha estado muy inmerso en estas cuestiones de la masonería. Yo le pediría si nos puede platicar un poquito de cuáles son los antecedentes que tiene como tal la masonería en México, como tal. No sé si nos puede decir un poquito de la historia, de cómo llegó, cómo se generó, por qué se generó. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a Justicia para Todos, muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias por la invitación a este programa, a hablar de un tema importante que para muchos es como un tema oculto, como un tema místico, como un tema que llama mucho la atención, pero que sin embargo es un tema que tiene muchos años, muchos siglos y que no tiene nada de oculto. Todos los que tenemos un pensamiento libre, que nos gusta el conocimiento, que nos gusta la filosofía, pues hemos escuchado siempre hablar sobre la masonería. La masonería busca el perfeccionamiento del hombre por medio del conocimiento, que son sus herramientas, para el bien de la sociedad. Eso es muy importante, para esclarecer aquellos mitos sobre el tema de la masonería. Y bueno, la masonería crece en una época de obscurantismo, se forma en una época de la Inquisición. Evidentemente tendrían que ser organizaciones secretas, de ahí viene su secretismo, no porque se dediquen a algo malo, pero sí fueron satanizadas, porque en ellas se respetaba el libre pensamiento. ¿Cuándo sale a la luz la masonería formalmente? En 1717, en Inglaterra. Se juntan varias logias en Inglaterra y se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y es cuando sale por primera vez a la luz, y más que secreta se vuelve discreta. Y en ellas, evidentemente, se marca un parteaguas en el mundo, porque se les permite el intercambio de ideas, el conocimiento, leer lo que no se permitía en aquella época, pues por la propia Inquisición. Cuando se propaga esto por Europa, pues evidentemente eran satanizadas. Aquel que le gustaba leer, aquel que le gustaba escribir, que se reunía, era como misterioso, como del diablo, como de Satanás, y era todo lo contrario. Por eso las logias masónicas, a partir de ahí, pues empiezan a brevar conocimiento, empiezan a dar luz del conocimiento, y finalmente vemos movimientos que se gestan dentro de las logias masónicas. En Francia, por ejemplo, la Revolución Francesa, pues deriva de muchos filósofos franceses. Vemos que el espacio, más allá de la trinchera, más allá de la universidad, eran las logias masónicas. Se vuelven logias liberales, de pensamiento liberal, logias laicas, y es muy interesante la historia de la masonería porque pareciera un mito que está en contra de la religión, y es todo lo contrario, porque dentro de los principios de 1717 de las constituciones de Anderson, pues se permite pertenecer a una logia masónica, a ese espacio, pues a hombres de diferente pensamiento, raza y religión. Entonces en las logias masónicas se permitía algo muy interesante,
sentar a un judío, sentar a hombres de otras religiones, cristianos, protestantes, budistas, y sentarse en la misma mesa y trabajar por el bien común. Porque la masonería, intercambiar conocimientos y sobre todo un principio de tolerancia al pensamiento y a la religión del otro masón, ¿no? Que masón tiene el significado de constructor, ¿no? Constructor de templos a la virtud, pero realmente en la parte operativa es masón de construir para nuestra sociedad. Eso es muy importante y es lo que yo te podría platicar en esta primera parte una parte del origen de la masonería. Obviamente podemos hablar de historia de la masonería todavía mucho antes de 1717, cuando antes de ser intelectuales, especulativos, revolucionarios, pues construían catedrales en toda Europa, ¿no? Y eran también constructores de una forma práctica. Eso es todavía mucho más atrás. Pero lo que conocemos como aquellos masones que han construido pues el liberalismo en todas partes del mundo, en Europa, la Revolución Francesa, en América, la independencia de Estados Unidos, la independencia de América, los libertadores, todos fueron masones. Todos pertenecían a una logia masónica y tenían el pensamiento liberal, el pensamiento libre, y creían en una nación próspera en contra de las monarquías, del totalitarismo. Estaban a favor del pensamiento, no en contra de la religión, a favor del Estado laico, que haga que cada quien pueda creer en lo que quieran. Y una valoración como tal. Una valoración como tal. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en este segundo bloque acerca de la masonería en México. Bueno, ya entendimos perfectamente con don Mario Domínguez la parte de, bueno, los antecedentes históricos, que son muy interesantes y que se pueden extender muchísimo acerca de esta parte de la masonería, ¿no? Como tal. De ahí, obviamente, pues bueno, tenemos que definir un poco qué es en sí la masonería, y sobre todo para efecto de que los televidentes puedan entender, porque se ha dicho muchas cosas de la masonería, pero propiamente necesitamos saber qué es en sí la masonería. No sé si alguien nos pueda definir de aquí de qué sería la masonería. Ya continuando con el tema, si me lo permiten. Claro, adelante. La masonería, los masones nos definimos como hombres libres, de pensamiento, de conocimiento, no atados a ningún dogma, es muy importante. Bien. Y es lo que hemos heredado al mundo desde hace más de 300 años. Y hombres de buenas costumbres, siempre buscamos el estudio de la filosofía, el estudio de la moral, el conocimiento, leer, prepararnos pues, para la sociedad. Eso es muy importante. Evidentemente, ya etimológicamente hablamos de masón como un constructor. Entonces también nos definimos como constructores de nuestra sociedad, que es muy importante. Es lo que les puedo comentar rápidamente de lo que es la masonería. Y realmente hablar de la filosofía es muy importante en nuestro tiempo, claro. Siempre. Y es lo que también en las logias masónicas hablamos, ¿no? Se platica todo el tiempo acerca de la filosofía. Sí, de la filosofía, de la moral, del comportamiento. Siempre es muy importante, todo masón se distingue por eso, bien. Por su educación, por sus principios, por virtudes, siempre por el bien de la sociedad. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces hay una formación intelectual, una formación filosófica muy importante para poder tener el conocimiento y poder entregarlo a la sociedad. También es una escuela, es una institución de formación de líderes. Ha formado líderes por mucho tiempo, aunque no nos autodefinimos como una escuela o como un instituto, pero la propia formación, la propia metodología, pues ha dado muchos líderes al mundo, científicos,
intelectuales, hombres de la cultura, las ciencias. Siempre las logias masónicas fueron un espacio donde los hombres se podían expresar, los científicos, los pintores. A diferencia de las religiones, que las religiones buscan adoctrinar a los feligreses. Control social. La propia religión, nosotros no estamos en contra de ellas, sencillamente nosotros como hombres de pensamientos liberales, pues queremos pensar. Claro. Y las religiones... Despertar primero nosotros mismos, como hombres, para conocernos internamente y poder de ahí ofrecer algo a la sociedad. Un masón que no aporta algo a la sociedad está fallando como masón y está fallando a su país, ¿no? Claro. Uno de nuestros principios obviamente es el respeto a nuestro país, a nuestro gobierno y a nuestras autoridades. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Por eso la masonería en México siempre ha estado muy vinculada a los sectores del poder, ¿no? En muchas etapas de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la masonería, tanto en México como en otros países, ha construido instituciones con pensamientos liberales. Tenemos el masón por antonomasia, Benito Juárez García. Grado 33 le dicen, ¿no? Exactamente, y fundador también del rito nacional mexicano. Ahorita llegaremos a la parte de los diferentes ritos que existen dentro de la propia masonería. Pero bueno, a lo que voy es que la masonería, como bien dice mi querido hermano Mario, forma líderes que puedan construir un país mejor, un mundo mejor y una sociedad mejor, que tenga mayores oportunidades y mayores valores como personas. Hoy un gran problema que vive México es que la masonería no está inmersa dentro de las decisiones de la vida pública. Y no hablo de la política es una parte solamente. La masonería tiene que estar inmersa en diferentes partes de la sociedad, en las ciencias, en las artes, en los medios, en todo. Y artes y demás. Exactamente. Entonces la masonería debe involucrarse para poder fortalecer este país, que es el fin que nos mueve a nosotros como masones, que tengamos un mundo mejor, un país mejor y obviamente una sociedad mejor. Entonces, en función de ello, pues la masonería crea instituciones, crea hombres, pero lo más importante, crea pensamientos libertarios, ¿no? Creo que estamos ahorita... libertinos. No, libertinos. Y libertarios, y que obviamente también tenemos nuestros detractores. Bien. Que nosotros, pues obviamente no los mencionamos, pero ahí están. Me llamó mucho la atención que puntualizó mucho mi hermano Mario. Es correcto. ¿Se entiende que hay una fraternidad como tal, de una hermandad como tal, cuando fraternidad, se pertenece a la masonería? La fraternidad masónica es un principio que nos inculcan en nuestros valores iniciáticos y por tal razón todos los que pertenecemos a la orden nos llamamos hermanos. Todos somos iguales, digamos, en un plano horizontal, digamos. Exactamente, todos somos iguales, somos el primero entre nuestros iguales, ¿no? Y no hay egos, o sea, puede cualquiera poner a discusión una plática de un tema sin decir yo conozco más que tú de ese tema o algo. Pues lo enriquecedor del debate masónico es la pluralidad del conocimiento, la diversidad de opiniones. ¿Por qué? Porque en las logias masónicas que confluyen en nuestro país llega todo tipo de gente, desde los sectores sociales más altos hasta los segmentos más bajos. Nosotros no hacemos distinción de ningún tipo, ni económica, ni de raza, ni de religión. Claro. Nosotros somos abiertos, somos plurales, escuchamos todos los conceptos. Bien. Y los debatimos. Y podemos estar de acuerdo o no, pero respetamos la verdad de cualquier persona. No, pues así se crea el conocimiento, totalmente, es una creación total del conocimiento. Así es lo que nosotros buscamos, el debate para enriquecer más las ideas. La mera oratoria, la retórica como tal. La retórica, la oratoria, la lógica, todo eso. Ahora, hablaban ustedes de algo que decían, es que tenemos diferentes tipos de ritos. Este tipo de ritos me recuerda como a diferente tipo de caminos, ¿no? ¿Esto a qué se refieren como tal? Gracias. Adelante. Son los mismos caminos. Realmente los orígenes son diferentes. Su origen es en Inglaterra, y bueno, hay un rito que nace en York, otro en Escocia, finalmente después se unen en la Gran Logia Unida de Inglaterra, pero vienen mucho antes de 1717,
y evidentemente cada uno de ellos tiene diferentes formas. O sea, Pero una metodología, digamos. Una metodología tiene variantes. La metodología, lo que te puedo decir, y hablo a título personal sobre esto, lo que te puedo decir es que en las formas cambia, pero en el fondo no. Es una fraternidad que busca el conocimiento, el bien de la humanidad, el bien de la organización, bajo los principios, porque también tenemos principios. Son 3 principios que se plantearon desde muchos siglos atrás, que es la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los principios y valores masónicos principales que nos han regido durante siglos. La igualdad, la libertad y la hermandad. Y la fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Bien. Que es realmente principios de la Revolución Francesa, pero realmente son masónicos, lo toman de las logias masónicas. Y eso tiene toda la lógica, porque a fin de cuentas el debate de las ideas se daba dentro de las logias. Claro. De ahí salieron estas grandes ideas para quitarse el yugo monárquico y poder liberar al pueblo francés en aquellas épocas, ¿no? Claro. Entonces no había espacios tampoco, ¿no? Hoy nos quejamos de la libertad de expresión que está acotada y una serie de cosas, pero imagínense cómo estaba hace casi 400 años, cuál era el nivel de control que tenía el propio monarca o el propio clero o la misma iglesia para que no se debatieran ciertas cosas. Claro. Entonces ese es el principio básico. Por eso lo retoma la Revolución Francesa y lo hace su estandarte de batalla: libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Lo que pasa es que la intención que puede llegar a tener dentro de una lucha revolucionaria como la que se dio probablemente difiera un poco de lo que nosotros conocemos al interior de la masonería, que es lo que yo te puedo decir también, porque nosotros también tenemos límites para poder platicar estos temas al aire. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Que son justo los que me... Bien, estamos de regreso y bueno, me gustaría también escuchar de este lado a don Leopoldo Mendívil. ¿Qué opinión tiene acerca de la masonería? ¿Usted es masón? No, yo no soy. Pero conoce sobre la masonería. Sí, bueno, he estudiado mucho de esto. Desde luego, los expertos que están aquí con usted, don Mario y José Luis Benavides, que es un gran amigo, yo los admiro mucho a ambos, saben mucho más que yo. Yo me honro de ser amigo de ellos y desde luego he aprendido mucho de ellos y he dedicado mi vida a investigar esto. He tratado de mantenerme un poquito separado de ciertas en mi vida como escritor, pues he tenido que investigar muchas organizaciones de diferentes tipos, de extrema izquierda, extrema derecha, religiones, etcétera, y he encontrado de momento que la manera de poder funcionar mejor para la objetividad es mantenerse a cierta distancia, aunque no puedo negar que en mi alma, mi corazón, hay una identidad muy grande con la fraternidad masónica, precisamente por las razones que ha comentado don Mario, porque es la instancia que ha causado el mayor avance en la civilización humana, tal vez desde que surgió la especie, que la especie humana, el Homo sapiens, tiene 500,000 años en su forma actual, 2 millones si consideramos ya etapas previas, pero todo el tiempo fue una etapa de guerra salvaje, de guerra del más fuerte para destruir al otro, y justamente en la etapa en que esta sociedad masónica empezó a construir valores de cómo ser una sociedad y poder coexistir, en que todos pudiéramos defendernos unos a otros de manera organizada, esa es la gran conquista de la humanidad, ¿no? Se creó la República Democrática, la democracia como tal, la Carta de los Derechos del Hombre, todo eso, como ha dicho don Mario, eso es una producción de las mentes masónicas que también, como ha dicho José Luis Benavides, en estos espacios deliberadamente plurales
se pudo crear eso y derrocar a las monarquías. Lo que creo yo que es muy interesante platicar ahora en su gran programa, don Héctor, es que esta es una época en que pareciera que empieza a irse para atrás la civilización. En países como Estados Unidos, que gana de repente un presidente racista, que empieza una guerra contra minorías, etcétera, y mucha población, tanto en Estados Unidos como en Europa, se empiezan a ir hacia una ultraderecha que va contraria a las conquistas que había logrado la visión masónica liberal, que al final de cuentas, para los masones o no masones, todos hemos disfrutado del mundo que se creó a partir de eso, ¿no? Que es donde podemos elegir a las personas que queremos que nos gobiernen, con los defectos o no de la democracia, pero existe de principio, podemos tener esos derechos, esas protecciones en los sistemas jurídicos, precisamente justicia para todos, es también un resultado de la lucha de la masonería. Sí, que se traducen en algunos principios que ustedes mismos señalan como tal, ¿no? Como de igualdad, la hermandad que decían de esta parte. Sí. Don Juan Negrete, ¿qué sería una opinión en este tema tan...? Pues la verdad, antes que nada, muchas gracias, don Héctor. Es un tema que en lo personal a mí me gusta mucho porque no soy masón, sin embargo, mis más grandes amigos pertenecen a la masonería y he podido desde muy joven compartir, bueno, que ellos me han permitido compartir de su pensamiento, de su filosofía, hasta ciertos límites que ellos tienen, pero que sobre todo cambia. Yo creo que la masonería hoy por hoy, en pleno siglo XXI, es completamente diferente a como en tiempos oscuros lo trataban de manejar. La masonería no solo es política, no se vincula nada más a la política, son personas y es una filosofía, es un conjunto de ideas que son altruistas, personas liberales, personas que están siempre buscando la evolución de toda la sociedad, el bien común. Son personas que se desempeñan en el área de la salud, en el área ambiental, en el área de cualquier profesión. Y yo estoy muy contento de conocer personalidades como el licenciado José Luis Benavides, el ingeniero Mario Domínguez y el escritor Leopoldo Méndez, que son personas que han destinado su vida a primero investigar, a saber de la masonería y a dar puntos concretos y a ejercer la vida de los masones. Entonces yo creo que los masones están muy presentes, son personas cabales, son personas que siempre están debatiendo, respetando los diferentes tipos de pensar de los demás y nunca atacando de ninguna manera. Creando siempre, no restando. Sí, ni causando crisis, como a veces se distorsiona. Y si tanto lo admiras, tanto te gusta, ¿por qué no eres masón? Se podría preguntar esa parte. Porque... Digo, aquí lo podrán decir más los expertos, pero surge por una invitación en lo que yo he investigado y me han contado mis amigos, y también leyendo de mucho de la masonería. Hay una frase que a mí me gusta, que es que pues el profano, que en este caso somos los no masones, pues vamos al templo a tocar las puertas, a pedir esa luz. Y pues de alguna manera sí me gustaría, yo no digo que no, pero siempre me he mantenido congruente en cuanto a que debo de tomar una decisión cierta, una decisión sólida en cuanto a mi congruencia, a la congruencia, y en el momento en que sé que debe ser, sin apresurar las cosas y mucho menos no buscándolas, como conozco a muchas personas que quieren entrar a la masonería simplemente por el deseo de esta mala ideología de que si eres masón tienes que entrar a la masonería porque entrando ya vas a ser secretario de gobernación, vas a tener un cargo público. No, es completamente diferente y eso es lo que me gusta. Entonces yo creo que en su momento, si debe ser, será, y si no, pues no será. No será. Don Héctor, yo abonando a lo que dice mi querido amigo Juan Negrete, yo soy un convencido, yo tengo 44 años, yo soy un convencido que la masonería te llega en un momento justo de tu vida. También soy un convencido de que para llegar a ser masón debes acumular cierto número de experiencias de vida, personales, familiares, profesionales, ganancias, pérdidas, de todo tipo de cosas para que te formen como hombre y al final
si tú decides que la masonería o cualquier otra escuela iniciática que te satisfaga te es suficiente, pues puedes ir a tocar las puertas. La masonería como tal no hace publicidad, pero eso no significa que estemos escondidos a piedra y lodo. Creo que somos bastante discretos. Pero nos pueden encontrar. La Gran Logia Valle de México está ubicada en Sadi Carnot, número 75. Pueden tocar las puertas. Ahí seguramente alguno de nuestros hermanos los atenderá o les indicará con quién, cuándo y dónde podrán buscar esa respuesta a su y ellos les indican cómo se puede uno iniciar en esta parte de la logia. Hay procesos de selección, Ajá. internos, que son largos, de 3-4 meses, distintas entrevistas, una serie de cuestiones que se le plantean al candidato, cuando el candidato ya tiene interés de presentarse con nosotros, y internamente pues, las logias evalúan los perfiles de las personas que llegan ahí, y se les informa qué es lo que... No se habla de masonería propiamente cuando uno llega, ¿no? Sino se habla... Buscar respuestas. ¿Por qué? Porque todos los que llegamos a la masonería llegamos a buscar algo. Todos buscamos algo distinto. Pero con la lógica y con el conocimiento, ¿no? O sea, que algo que les deje cierto conocimiento, ¿no? Lo más importante, Héctor, es que no obligamos a nadie. Claro. No obligamos a nadie a entrar, no presionamos a nadie. Claro. Tiene que ser por la libre voluntad. Claro. Como se ha mencionado en esta mesa, es la libre voluntad. Nosotros no vamos a tocar puertas a ver quién quiere entrar. Buscamos que realmente la tradición, que realmente sea una persona libre de pensamiento, una persona de buenas costumbres principalmente, que sí esté en busca de un conocimiento, que sí esté en busca de entrar a una fraternidad, pero que esté consciente de ello, porque son principios masónicos. Los principios masónicos se basan en la libertad, entonces estaríamos mal coartando la libertad de otros al obligarlos o al estar insistiendo. Quien quiere entrar, se le hace una serie de entrevistas y posteriormente se deja la decisión. Si está convencido, entonces ya hay otro proceso de selección. Pero primero es que estén convencidos. Eso es muy importante. Y pues los conceptos que tiene la masonería son muy buenos. No, y yo voy a hacer un apunte, porque a lo mejor un problema que luego sucede en el mundo profano, porque hay miles de lecturas de todo tipo y millones de videos en YouTube y demás que hablan de la masonería. No les voy a decir si son verdades o son mentiras, pero bueno, ahí están. El tema es que la masonería no es una agencia de colocaciones, es una escuela iniciática, claro, ¿no? Donde uno va a mejorar personalmente. Y en todos los sentidos. Exactamente. Perdón, se nos está acabando el tiempo de este bloque. Vamos a una pausa comercial y regresamos con este punto. Muchas gracias. Bien, nos quedamos aquí platicando con el licenciado José Luis Benavides y bueno, iba a comentar algún Héctor, punto. bueno, yo retomando el tema rápidamente, la masonería no es una agencia de colocaciones. Difícilmente cualquier persona que aspire a entrar a la masonería para encontrar un beneficio profesional o económico, probablemente termine muy decepcionado, porque el tesoro de la masonería no es ese. El tesoro de la masonería es el crecimiento personal. Claro. ¿No? Ese es algo intangible, ¿no? Claro. Y en la medida que uno pueda construirse a sí mismo, como lo refiere el propio concepto de masón, eso hará que podamos construir una sociedad mejor. Construyo a mí mismo y en consecuencia construir una mejor sociedad. Es como si construyéramos una catedral. Tenemos una serie de tabiques, ladrillos, de bloques, tabiques, que van siendo perfectos para que vayan construyéndose. Y esa es la idea, ¿no?
Hablando en un sentido meramente poético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los masones que nos están viendo seguramente entenderán de qué estamos hablando. Claro. Pero bueno, para nuestro auditorio, que no son masones, bueno, pues la masonería busca mejorar a la sociedad, busca mejorarnos a nosotros y busca crear un entorno más sano. Y yo creo que es importante porque hoy México vive una crisis muy grave. Necesitamos revalorizar a nuestra clase política y esto sería una de las mejores respuestas, el que puedan retomar ciertos conceptos, ciertas formas de ser de cada uno de ellos para poder gobernar mucho mejor. El problema del tema político, es que hoy los partidos políticos han perdido su identidad ideológica. Sí, una coalición entre el PAN derecho con el izquierdo PRD se me hace como raro, ¿no? ¿Cómo haces una coalición, ¿no? La masonería. El concepto del nacionalismo, que era tan importante antes, y también un concepto muy, muy protegido por la masonería, justamente al perder presencia en el ámbito político y donde ya lo que predomina son los tecnócratas, toda esa gente educada en Harvard, en Yale, ya está pasado de moda. Los valores masónicos, pero además el nacionalismo, en cualquier foro que uno va y habla de nacionalismo, lo califican como algo casi fascista. Esa es una muy mala y muy pecaminosa, digamos, un sinónimo que se ha creado y que lo que hace es destruir a un país, cuando en realidad los países que son ultranacionalistas son los Estados Unidos y la Gran Bretaña, Israel por ejemplo, que además es su derecho, pero han inculcado en los países dominados como México y toda América Latina el que no sean nacionalistas, y justamente han creado en sus universidades a estas élites que son los que llegan a gobernar y que ya no quieren ser nacionalistas. ¿Cómo es posible? El más nacionalista son los Estados Unidos. Es increíble, pero sí, el ser patriótico, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ahí uno va y en cualquier edificio, sea público o sea privado, se puede tener una bandera que sí transmite, por la simple imagen como tal, ese nacionalismo, ese patriotismo hacia su país como tal, ¿no? Eso deberíamos de retomar también nosotros, porque aquí nada más se ven intereses personales y bueno, la masonería a mí se me hace que puede ser la respuesta incluso a volver a retomar ciertas cosas para hacer de un mejor país, ¿no? Como tal. Ingeniero, por favor, lo veo. Sí, muy interesante el tema, estoy de acuerdo con Leopoldo sobre el nacionalismo. De hecho, ese nacionalismo que viene desde nuestra independencia y que nuestros forjadores masones, como el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien tenía ese nacionalismo. Vemos la época juarista también, la defensa de la nación. Eso es muy importante. Y ahora más que nunca en esta época necesitamos ese tipo de valores republicanos, el nacionalismo, el patriotismo, que no debe ser trillado, pero hace falta mucho en la educación pública, en la educación privada, recobrar esos valores que también los masones transmitieron al mundo, transmitieron a nuestro país. Guadalupe Victoria, también Benito Juárez, transmitió ese nacionalismo a nuestro país, amor por nuestro país. En las logias también se nos enseña el amor a nuestro país, el amor a lo público se aprende. Yo creo que ahora más que nunca debemos de hacer un esfuerzo y retomar ello, porque necesitamos hombres de valores y de principios que gobiernen. Cuando no se tienen valores y principios, pues vemos lo que pasa, ¿no? Se nos va desmoronando el gobierno, se nos va desmoronando la sociedad en algunos municipios, en algunos estados, y nosotros queremos retomar esta parte, ¿no? El amor a lo público es muy importante. Toda la sociedad mexicana, los estudiantes, los catedráticos, los empresarios, las diferentes organizaciones, debemos de retomar el nacionalismo, el patriotismo, el amor a la familia, que son a la estructura, son deberes de todos, que son deberes de todos los seres humanos. Necesitamos realmente rescatarlo, y eso es muy importante. Te puedo platicar que en la independencia de México, recordemos, Guadalupe Victoria forma la Gran Legión del Águila Negra, en 1823. Después, en 1824, es presidente de México. Entonces, las logias masónicas cumplían un papel muy importante desde la
independencia de Guadalupe nuestro país. Victoria realmente no se llamaba Guadalupe Victoria. No, era no un tenía sobrenombre. Era un sobrenombre, ¿no? Muy grande, se lo cambia, ¿no? Así es. Se cambia el nombre y así lo Pero así lo gracias a conocemos, ese ¿no? sobrenombre, él tenía muy forjado la parte de lo que quería lograr en beneficio de la gente que lo rodeaba, ¿no? Como tal. Exactamente, construir un país, ¿no? Se debatía el país, se debatía en qué rumbo iba a tomar. Y ahí empieza la lucha entre conservadores, entre liberales, y se iban turnando ahí el poder hasta que se consolida en 1857 con Benito Juárez, ¿no? Que Benito Juárez, los ideales juaristas viven todavía, ¿no? El Estado laico, la educación laica, la república. Los Muy partidos importantes, políticos, los partidos las logias, políticos. las logias son antecedentes naturales de los partidos políticos. Yo recordaba cuando era niño que hablaba, que por ahí seguramente lo estudiaron en los libros de historia de la SEP, de que hablaban de los liberales y los conservadores, y uno se imaginaba, pues ¿quiénes serán esos, no? Claro. Pero al final llegas a tener cierto conocimiento y te das cuenta que esos liberales y esos conservadores eran las logias yorquinas y las logias escocesas que estaban vinculadas dentro del juego democrático, el juego político de la época, y que en el futuro construyeron sus partidos políticos. Entonces, es el antecedente que tenemos. Déjame te doy un dato para que veas lo preocupante que puede ser. En 1917, de 118 constituyentes, hubo 74 masones. Bien. Como este programa, yo sé que trata temas legislativos y temas de derecho, Claro. y yo soy abogado, te voy a comentar que, ¿sabes cuántos masones hubo en la Constitución de la Ciudad de México, esta que acaban de promulgar? Creación de la ¿Sí? nueva Constitución. ¿La nueva de la Ciudad de Constitución? México. ¿Cuántos crees? No tengo. No te voy a decir quién. el dato, pero. Hubo uno. Entonces, ¿Hubo uno solo? un masón Ajá. de 100 constituyentes. Digo, Qué no, bárbaro. entonces, prácticamente es con el ahí te razón. puedes dar organizador. cuenta del nivel tan mediocre que puede llegar a tener hoy la Constitución de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque no hay ideales, no hay conocimiento, no hay valores. Hay propuestas pegadas unas con otras, componendas políticas, Un Frankenstein. un legislativo. Frankenstein con gente de segundo, tercero, cuarto nivel que llegó ahí de milagro. Claro. Don Héctor, yo Adelante, quisiera adelante, por favor. hacer una pregunta, no solo para usted, sino para don Mario y para José Luis. Bueno, Juan, que seguramente va a ser un miembro destacado en algún futuro. Pero yo que soy una persona confiada en que los valores de la masonería han cambiado al mundo, le han dado libertades, el acceso a la igualdad y derechos para todos, pero que ahora está un poco como que no sé en qué momento de los últimos 40 o 50 años se fue quedando atrás, seguramente por estos lineamientos americanos que fueron la doctrina de Robert Lansing, que el secretario de Estado americano había dicho tal cual, hay que educar a las generaciones que van a gobernar todos estos países. Hay un texto tal cual, conocido por todos. Ahí le voy a robar la palabra a mi querido amigo Polo. Adelante, adelante. Y déjeme decirle que en Estados Unidos hay 3.5 millones de masones. Bien, se nos Entonces, está acabando ese es el tema, ¿no? un poquito el bloque, pero está muy interesante esto. Vamos a una pausa comercial y regresamos para tocar este punto. Muchas gracias. Bien, regresamos a que es el último bloque de este gran programa. Lamentablemente, el tema de la masonería es un tema muy amplio, lamentable. No podemos concluir del todo muchas cosas porque de verdad hay muchas ramificaciones, muchos procesos, muchos protocolos, muchas cosas y mucha secrecía también en algunos aspectos. Pero bueno, estábamos en una pregunta muy interesante por parte aquí del escritor Leopoldo Mendívil. No sé si la quiera volver a generar para efecto de recordar a los televidentes cuál era en sí esta pregunta. Claro que sí, don Héctor. Básicamente, ahora que están dominando la política, gente que no tiene estas visiones de nacionalismo o las visiones liberales de justicia para todos, sino que está yéndose todo hacia la derecha, yo les quería preguntar a los grandes masones que están aquí, que nos están honrando con su compañía,
si no es que la masonería debería de ser más activa ahora en la difusión, porque hay muchos jóvenes, yo lo digo como escritor, varios de los libros que he hecho han tocado el tema, y aunque yo no soy masón, se acercan muchos jóvenes que dicen, yo quiero ser miembro de la masonería, pero ¿cómo? Entonces tienen justamente estas preguntas, como Juan Antonio, que él es muy activo, es políticamente muy activo, pero muchos no saben. Mientras tanto, conozco también mucho de lo que en la derecha se hace al respecto. Hay corrientes que dicen literalmente que la masonería es una cuestión pues diabólica, ¿no? Todo esto. Cuando yo veo que más en la derecha hay mucho más en la acción, la perversidad, ¿no? Y ese diablo del que hablan, pues ellos son, o muchos de ellos, ¿no? Con excepciones. Es un copetudo de cabello amarillo, digamos, ¿no? Exacto. Y no sé si pero no es masón, ¿eh? No, yo sé que no. No, si quieren contestar aquí a la, sí, a la mira, pregunta. hay muchos presidentes que fueron masones, no era un requisito, pero sin embargo, lo que abrevó la masonería desde la independencia del país, bueno, sabemos que Lázaro Cárdenas, que fue inclusive el gran maestro de la Gran Logia Valle de México, fue masón, presidente de México. De los últimos masones, Adolfo López Mateos, que tenemos registro, ¿no? Que tuvo altos grados, que realmente fue un masón muy distinguido y reconocido, pero que la masonería no busca el poder, eso es muy importante, no busca el poder para destruir o el poder por el poder. Han sido masones destacados que por su distinguida participación han llegado a esos cargos. Recordemos, como bien lo comentó Juan Antonio, ¿no? La masonería no solamente es una agencia de colocación, como dice José Luis, o ser inmediatamente secretario de Gobernación o presidente de la República. La masonería busca el bien de la humanidad y por ende se pueden dar muchas participaciones en la cultura, en la ciencia, en las artes, en la política. En este caso, si se tiene el poder es para servir, es una filosofía, no un poder para imponer, no un poder para otras cosas, para servir a la sociedad. Bien común, ¿no? Entonces, al bien común, finalmente, si un masón ocupa un cargo, tiene principios, tiene valores fundamentales, la libertad, la igualdad, la solidaridad de los pueblos, la fraternidad, y realmente sí es muy importante que se vuelva a ver hacia la vida pública, eso es muy importante, ¿no? Los masones siempre hay una participación en la vida pública, no precisamente en un partido político de algún color, sino en la vida pública, y sí es algo muy importante que los masones en el siglo XXI se deben de plantear y preguntar. En Estados Unidos lo hacen, en Inglaterra, en Francia, básicamente, y creo que en ese replanteamiento hay un gran compromiso de los hombres libres, de libre pensamiento, que podamos recobrar ese espíritu, pues para el bien de México, para el bien de la sociedad. Es lo que te puedo compartir de mi experiencia, de mi pensamiento, y que realmente traemos esos valores libertarios, laicos de Benito Juárez, ¿no? Porque es el símbolo de los masones, el México más importante, y que lo debemos de retomar. Parece que se ha perdido, ¿no? Como que ya Juárez no existe, pero sí existe y vive en todos los que sabemos que el Estado laico, que la educación laica, que el apoyo a la educación es lo que desarrolla un país. Es lo que pensó Juárez y es lo que debemos de hacer, no solamente los masones, sino todos los hombres de libre pensamiento, que sabemos que el futuro de nuestro país está en la preparación, está en apostarle a la educación, y que debemos de hacer ese trabajo. Claro. Y que evidentemente a todos aquellos hombres libre pensadores, pues que están invitados a sumarse a estos proyectos, y que nosotros nos inviten. Yo estoy muy afortunado de estar en esta mesa con José Luis, con Juan Antonio, con Leopoldo, que le gusta escribir sobre temas masónicos, muy importante, porque la gente debe de conocer los temas masónicos. Una difusión como tal. Una difusión, la participación, eso es muy importante, y no solamente de la importancia, sino también, pues, de esos cuadros blancos y negros que existen, ¿no? En cualquier templo masónico van a encontrar
cuadros blancos y negros, ¿no? Nosotros sabemos, tenemos toda una filosofía sobre ello y que probablemente en otro programa, si nos invitan, con todo pues gusto, podamos hablar de ello. Bien. Un último comentario, licenciado José Luis. Pues mira, Héctor, Polo, Mario, bueno, un placer estar aquí con ustedes. Yo invito a todo nuestro auditorio pues que investigue acerca de la masonería, que se empape, si tienen interés en buscar algún acercamiento con la masonería, pues que toquen las puertas. Estoy cierto que la masonería estará siempre contenta de recibir candidatos y de recibir nuevas personas que quieran sumar este gran proyecto. La masonería está más allá de los partidos políticos. Claro. Está por encima de los partidos políticos. En la masonería hay gente de todos los partidos, pero a nosotros nos define otro tipo de filosofía. No el buscar el poder por el poder mismo, no nos interesa, no es algo relevante. Claro. Nos interesa construir un México mejor, que hoy nos hace tanta falta con las crisis que vivimos, económicas, políticas, sociales, de corrupción y muchos temas que van de la mano a la pérdida de valores que hemos tenido como sociedad. Y a lo mejor, como tú lo dices, la masonería puede dar un granito de arena para este país que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bien. Un último comentario porque se nos está terminando aquí el tiempo, pero... Don Héctor, yo quisiera primero agradecerle mucho y además por permitirme estar con gente que admiro tanto. Y yo pediría que José Luis nos comente algo que decía que va a hacer que muchos admiremos aún más a la organización masónica por la reacción ante un gobierno que está llegando con despotismo, no solo a la cúpula de Estados Unidos, sino del planeta Tierra. Y hermanos masones están mostrando una actitud bastante valiente. Bueno, mira, Polo, yo como lo comentábamos hace un momento fuera del aire, los masones en Estados Unidos tienen 3.5 millones de miembros. Normalmente cuando es la toma de posesión del presidente en turno en los Estados Unidos, como ustedes saben, lo pueden investigar en Google, hay una serie de bailes patrocinados por distintas organizaciones. El primero, por cuestión de jerarquía, por decirlo de alguna manera, la masonería es el primer baile al que asiste el presidente en turno, a que va entrando a su gestión. Bien. Sin embargo, en este año, el presidente Trump no tuvo el baile masónico, porque los masones decidieron retirar ese baile y dejar que el señor atendiera los demás bailes. De hecho, normalmente son 9, creo que fueron 3 en esta ocasión. Si ustedes revisan por ahí en internet, pongan ahí baile de toma de posesión de Obama y pueden ver Obama con Michelle Obama y Obama. Eso quiere decir mucho, ¿no? Que los masones no, pues bueno, no hayan celebrado como tal con esta persona, este presidente electo y bueno, ya en funciones por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente, insisto, el tema de la masonería es muy amplio, se nos ha agotado el tiempo de este programa. En pantalla aparecen los datos de una firma legal donde ustedes, televidentes, pueden dejarnos cualquier tipo de comentarios, dudas, interrogantes, y con gusto se las haremos llegar a los panelistas que el día de hoy nos acompañan. Las redes sociales, como les recuerdo a todos los televidentes, nos encontramos en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden ver todos los programas que hemos transmitido a lo largo ya de casi 2 años y medio. En Twitter y Facebook nos encontramos bajo el nombre Justicia para Todos TV. Rápidamente, ¿quiere comentar aquí nada más una red social? No, nada más agradecerte, Héctor, por la participación y para terminar de que los masones no ponemos muros. Bien. Generamos puentes y es una gran responsabilidad ahora en nuestro México generar esos puentes. Bien, les agradezco mucho a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a la producción por hacer posible el mismo y a ustedes, televidentes, por habernos sintonizado. Espero que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos. Recuerden nuestro lema, el cual es muy importante: la justicia es ciega, nosotros no.